Ahora me confirma el equipo de CELAG que ya estamos en el Facebook Live de CELAG. Estoy dándole la bienvenida a todas y a todos los que nos siguen en las redes sociales, no solo la de CELAG, sino la de mucha otra gente que se ha sumado a esta iniciativa. Antes de ir saludando a toda la gente que está presente, la mayoría se ven y algunos que no se ven están presentes también. Vamos a ir presentándola a todas y a todos. Recordamos que esta es una iniciativa que surge del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica de hace ya unas semanas y desde el principio firmada esta iniciativa por Rafael Correa, Álvaro García Linera, Gustavo Petro, y hablamos de la condonación de la deuda externa para América Latina. Solicitamos esto en un escrito, mandamos unas cartas a los organismos internacionales multilaterales, exigiéndole, instándoles a que se realice esta condonación de la deuda externa para toda América Latina en estos momentos de pandemia, de gran crisis de salud pública para toda la ciudadanía global y también para la región. Y también instamos en esa misma solicitud a los acreedores privados a que se abriera un proceso de reestructuración, al menos con una quita de 2 años sin intereses, sin pago de intereses. A esta iniciativa se sumaron mucha gente en la región, 8 bancadas parlamentarias, desde Bolivia, México, Paraguay, Uruguay, Argentina, Colombia, Ecuador y Chile, y además de 8 grandes, importantes grupos parlamentarios, personalidades de la región latinoamericana, desde la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, la propia diputada del Partido Comunista Chileno, Camila Vallejo, el subsecretario de América Latina, Maximiliano Reyes, Gustavo Petro, como decíamos anteriormente, Jorge Tayana, Pérez Esquivel, y el último, por ejemplo, de una larga lista donde están Samper, Rodríguez Zapatero, Juan Carlos Monederos y tantos y tanta gente, Marco Enrique Minami y tantos otros, Fernando Lugo. El último ha sido Noam Chomsky, que ha firmado la carta en el día de hoy. Sin más preámbulo, paso un poco a saludar. La idea no es que hable yo, sino que habléis los que están aquí acompañándome, y voy saludando a uno a la gente que nos acompaña. Empiezo por Rafael Correa, bienvenido a esta iniciativa CELAC y sobre todo te doy un abrazo muy fuerte, muy solidario en estos momentos difíciles que sé que se están viviendo de lawfare, de persecución político contra tu persona. Bienvenido, Rafael, ¿cómo estás? Bien, yo estoy bien, pero muy preocupado por lo que pasa en el país, se nos muere el país, muy preocupado por mis compañeros perseguidos allá. Un abrazo a mi patria, a los perseguidos allá, yo estoy bien porque gracias a Dios estaba recién en Bélgica. Y aprovecho para saludarlo a todos ustedes, no lo había visto a Jorge, recién sale la imagen. Jorge, qué gusto verte, aunque sea por esta vía. Camila, qué lindo verte a los tiempos. Álvaro, todos, un abrazo solidario. Petro, Gustavo, cierto, es que se fueron algunas imágenes, ¿no? Entonces estoy tratando de enumerar los que veo. Está Max, está obviamente Alfredo, está Dilma. A todas y a todos un inmenso abrazo, aunque sea virtual. Por supuesto, hay un saludo muy especial a Rafael, después de la canallada que hemos tenido que leer el día de ayer, pero bueno, esas canalladas tienen patas cortas, Rafael, así que toda nuestra solidaridad y nuestra solidaridad con el pueblo de Ecuador que está sufriendo mucho. Y a Álvaro, que lo tenemos también cerca, nuestro querido Álvaro, que también está en una etapa difícil y que hemos tenido la suerte de tenerlo en nuestra tierra. Ahí está Alfredo de nuevo. He vuelto. No, a mí no ha sido Bolsonaro. Bienvenido, Jorge. Sigo mandando la presentación a Maximiliano Reyes de México, por favor, si te puedes presentar. Sí, gracias, Alfredo. ¿Cómo están? Un saludo a todos. Maximiliano Reyes, vicecanciller de México para América Latina y el Caribe. Un abrazo solidario a Rafael. Álvaro, me da mucho gusto verte. Te ves muy bien. Saludo también a Camila Vallejo de Chile. Bienvenida, compañera, ¿cómo estás? Y también un saludo para ti y para todo lo que se viene en Chile, que no es poco. Bueno, aquí estamos, Alfredo. Gracias por la invitación. Saludar a Rafael, a Álvaro, a Maximiliano, a Dilma, Jorge. Bueno, y solidarizar, obviamente, con Rafael por lo que le ha sucedido. Y en estos momentos a todos los pueblos de Latinoamérica y el mundo por la crisis que se está viviendo, que realmente nos ha arremecido. Y bueno, que también ha cuestionado
nuestros modelos, ¿ya? Nuestras formas de abordar la política pública y la salud de las personas. Así que saludarlo a todos y solidarizar con la gente que lo está pasando mal. Gracias, Camila. Voy a saludar también a Dilma Rousseff, la presidenta de Brasil. Dilma, bienvenida. Gracias por estar con nosotros en este ratito para charlar sobre todo del tema de la deuda externa, pero primero quería darte la bienvenida y gracias por estar acá. Eu queria saudar a todos e saudar a você, agradecer pelo convite, Alfredo, e saudar especialmente Rafael Correa, que é mais uma vítima do lawfare que ataca a América Latina. E quero saudar também Álvaro Garcia e dizer sobre a importância da resistência em Bolívia, a Gustavo, a Camila, a Jorge Tayana, meu amigo, e Maximiliano Reis. Quero dizer que o Brasil, além de coronavírus e crise econômica, tem uma crise que se chama Bolsonarite. Gracias, Dilma. Ahora arrancamos. Quería también saludar a Álvaro García Linera, que aunque tiene la imagen congelada, entiendo que está escuchándonos y está con nosotros. Bienvenido, Álvaro, ¿cómo estás? Ahora sí. Oigan, un saludo a todos. No es la imagen congelada, yo soy el congelado. Oyéndolos atentamente, saludote a la presidenta Dilma, al presidente Rafael, a Maximiliano, a Camila, a Gustavo, al ex canciller Tayana. Un saludo y estoy muy contento de verlos a todos. Formamos parte de una corriente reflexiva a nivel continental y mundial que está haciendo un conjunto de propuestas para enfrentar esos momentos tan complicados de cada país en particular, pero en general del mundo. Y estoy muy satisfecho, Alfredo, que nos hayas juntado para poderle hablar a la gente sobre lo que estamos planteando en términos de la deuda externa como una de las muchas medidas que hay que asumir de manera inmediata para poder enfrentar la terrible catástrofe que estamos atravesando, médica, pero también económica y también política y social. Gracias, Álvaro. Y ahora, Álvaro, y sin más, empiezo a preguntar uno a uno directamente con unos 5 minutos de intervención cada quien, y con la pregunta es muy directa. ¿Por qué, Rafael, la necesidad de solicitar la condonación de la deuda externa en América Latina ya, inmediatamente? Bueno, tenemos una crisis sin precedentes, se requieren medidas sin precedentes. Y yo concuerdo con Álvaro, es una de las medidas. De esto no vamos a salir sin apoyo internacional, sobre todo las economías emergentes y lastimosamente economías como la ecuatoriana, porque depende de un commodity, el petróleo, cuyo precio se ha desplomado, y no tiene moneda nacional, ni siquiera podemos emitir moneda para reactivar la economía. Entonces esa clase de países van a requerir muchísimo más apoyo, pero en lo inmediato necesitamos liberar recursos para atender la pandemia, la crisis sanitaria, estamos hablando de vidas, todo debe estar en función de salvar vidas, y la manera inmediata de liberar esos recursos es dejando de pagar la deuda. En Ecuador habíamos presupuestado unos 6.000 millones de dólares, han pagado unos 2.000, faltarían 4.000 millones. Aquí algunas reflexiones un poco más allá de las cuentas, conceptos, incluso principios, valores que algunas veces nos los presentan alterados y nos los presentan como técnica, como ley física. Por ejemplo, en Ecuador se pagó, ya teniendo la crisis, teniendo nuestros hospitales sin respiradores, sin personal médico, los pocos médicos sin mascarilla, enfermándose, teniendo a la gente aislada pero sin darle comida, con lo cual en ciudades como Guayaquil, donde hay mucho trabajador informal, mucho trabajador autónomo, cerca del 60% de fuerza laboral, es imposible mantenerlo en la casa si es que no se le suministra alimentos, ¿ya? No se hizo esa logística. No se compraron pruebas para detectar el coronavirus en los pacientes, en los contagiados asintomáticos. La mejor estrategia para luchar contra la epidemia es aislamiento, pero para eso necesita apoyar a esa gente con alimentos, etcétera, los que se quedan en la casa, y pruebas para determinar a tiempo el portador del virus, aislarlo y detectar la red de contagio. Para todo eso se necesitan recursos, nos dijeron que no había recursos y pagaron deuda. Y nos lo hacen ver como que si es algo ineludible, una ley física, una ley natural, así deben ser las cosas. Así no deben ser las cosas.
es pura ideología, es pura economía política, son puros intereses creados, porque esa deuda, en el caso que les digo son los bonos 2020, están en manos de la propia banca, que tiene el poder político en este momento en Ecuador. Pero fíjense las contradicciones. Pagaron deuda, lo cual significa perder vidas, porque nuestros hospitales no tienen equipamiento, pero dejaron de pagar salarios. Y nos hacen creer que así tiene que ser, que los salarios, la remuneración al ser humano puede esperar, pero la remuneración al capital no. ¿Dónde dice eso? Eso es tan solo ideología, intereses creados. Entendamos, ¿ok? Se prefirió atender el capital, no la salud, la vida de los ciudadanos, no la remuneración al trabajo, al ser humano. Y además vino la propuesta, adivinen de qué, de suspender elecciones, que son después de un año. El presupuesto de las elecciones de 145 millones que todavía no existe, pero enseguida todos al unísono suspender las elecciones. Ustedes saben lo que es un país democrático, que se suspendan las elecciones. Pero eso no hay problema. Pero no pagar deuda externa, imposible. Por favor, esto es pura ideología, pura economía política, puros intereses creados. De hecho, el riesgo debe caer éticamente sobre el capital, no sobre los seres humanos. Aquí no buscamos estafar a nadie, pero en todos los códigos civiles al interior de las naciones existe el motivo de fuerza mayor para no verse obligado a pagar una deuda. A nivel internacional ha habido muchos casos. La Alemania después de la guerra, en los años 50, 53, no pudo dejar de continuar pagando. Sacrificaron a su población, flexibilizaron los términos, condonaron deuda. Al interior de los países, municipios, counties, ¿no?, pueden declararse en quiebra porque no pueden seguir pagando por motivo de fuerza mayor una deuda o por motivos financieros. Entonces, aquí no se trata de estafar a nadie. Estamos en una crisis sin precedentes, se requieren medidas sin precedentes, tenemos un motivo claramente de fuerza mayor para atender esta emergencia, y estamos hablando de vidas de seres humanos. Se requiere liberar recursos y para ello es necesario dejar de pagar la deuda, lograr una condonación y lograr una flexibilización en un tramo de deuda. Pero como decía Álvaro, eso es solo una parte. Se va a requerir un rescate muy grande de parte del Fondo Monetario, que hace el rol de una banca mundial, una emisión trillonaria de derechos especiales de giro, que es una moneda contable que sirve como reserva y da liquidez a los países. Eso ya lo hicieron en el 2009 por la crisis 2008-2009. Eso va a servir de muchos países sin moneda nacional como Ecuador. Y se va a necesitar un gran paquete de rescate de los países más ricos, que tienen recursos, que tienen mucha más alta productividad, que pueden recuperarse más rápidamente de esta pandemia, para ayudar a los países en vías de desarrollo. Es decir, la condonación de la deuda y la flexibilización de otros tramos de la deuda son una parte para liberar recursos y poder atender la emergencia y reactivar la economía, atender la crisis económica que se viene. Pero vamos a requerir también esa emisión del Fondo Monetario, vamos a requerir esa acción de los países desarrollados, paquetes de ayuda para los países en vías de desarrollo. Si algo nos enseña esta pandemia, es que todos estamos en el mismo barco, en la aldea global, en un solo planeta. Que esas tonterías que nos enseñaban, que solitos busquen su propio beneficio y la mano invisible logra el beneficio de los demás, no existe. Somos interdependientes. Estamos en un sistema complejo llamado sociedad humana. La teoría del mercado nos dice, no, ustedes solitos buscando su beneficio logran el beneficio social, y una falla del mercado es cuando sus acciones tienen efectos sobre terceros. Esa no es la falla, esa es la regla. La falla, la excepción si quieren, es cuando no tiene efecto. Esta pandemia nos ha enseñado que somos interdependientes. Si no lo hacemos por humanidad, hagámoslo por egoísmo. Todos deben tener buena salud, si no se puede afectar mi salud, como nos está enseñando el coronavirus. Por eso necesitamos entonces tener estrategias globales, tomar decisiones globales. Esto nos enseña muchas cosas, dar gobernabilidad a esa globalización que solo quiso crear mercados, no una gran sociedad planetaria, y requerimos esa ayuda de los países más ricos para salir de esta terrible crisis, que va a ser crisis sanitaria, es crisis sanitaria, algunos países como Ecuador, catástrofe, pero se va a convertir pronto en crisis económica y muy grave, y que también va a generar pobreza, desempleo, violencia, muertes, ¿no?, por falta de ingresos, falta de atención, de servicios básicos, etcétera. Se va a requerir esa condonación de la deuda y en otros tramos la flexibilización para liberar recursos para atender la emergencia, y va a requerir esa emisión trillonaria de derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional.
Gracias, Rafael. Ahora vamos a hacer una primera ronda de todas y todos y después retomamos en algunas preguntas que harán seguramente la gente que nos está siguiendo por las redes sociales. Si os parece, seguimos con la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, estos primeros 5 minutos con esta pregunta de partida. ¿Por qué hay que solicitar esta condonación de la deuda externa de América Latina? El problema es que nosotros estamos con una crisis sanitaria para la cual no tiene vacina, retrovirales, fármacos, no hay remedios. Y por tanto, só hay uno remedio actualmente, es el isolamiento social. Entonces, si hay un problema que es la única solución es el distanciamiento social, hay necesariamente una transformación de esta crisis en una posibilidad no de recesión, mas de depresión internacional. E esto requiere medidas excepcionales. Esto significa, portanto, que temos uma crise sanitária que acentúa uma crise econômica muito forte e que se tornam vulneráveis as populações mais pobres do mundo, na África, na Ásia, na América Latina. E mesmo nos Estados Unidos, porque não têm uma política de resguardo social allá. Então, temos que ter noção que será necessário vultosos recursos, tanto para o suministro de equipos médicos, de testes e de tratamento para as pessoas, como também uma estrutura de garantia de renda internacional. Renda mínima é necessário que se garanta para os pueblos pobres do mundo uma renda mínima. E isto necessitará necessariamente uma grande inversão internacional. Hasta porque estamos diante de um problema mundial que exige soluções mundiais. Entre estas soluções, eu creio que há várias questões econômicas de cooperação internacional. Os países do G20 têm de ser chamados a apresentar várias contribuições e os organismos internacionais também. Isto significa, por exemplo, fortalecimento da OMS para coordenar a produção, a aquisição e a distribuição de suministros médicos com o fim de cobrir a demanda mundial. Se o Covid persistir em las cidades pobres de África, Ásia e Latinoamérica e em comunidades frágeis, sem equipos médicos, água, sem médicos, reaparecerá o Covid-19 para atacar o resto do mundo com novos brotes. Isto é uma questão que implica necessariamente o fim desta disputa em que os Estados Unidos buscam equipos e subtraem equipos de vários países do mundo, inclusive da Europa. Además, há que aumentar a oferta de equipos e deixar a Organização Mundial da Saúde a produção e a expansão desses suministros. É necessário também acesso a acordos nós outros em português falamos conversão, eu penso que em espanhol é de canje, de divisas para um grupo mais amplo de bancos centrais e para o FMI, devendo firmar acordos com os principais bancos centrais. Aumentar, como disse Rafael, os direitos especiais de giro. Garantir que os bancos, o Banco Mundial e todos os bancos regionais, todos
as ações sejam coordenadas. E creio que a comunidade internacional, bancos públicos e credores privados devem renunciar a pelo menos 2 anos de pago da deuda de los países mais pobres e endividados, incluídos a América Latina, a Ásia, a África, todos os continentes, e delinear uma condonação en el futuro também para a recuperação, porque após a crise del coronavírus e a crise econômica, será muito difícil a recuperação e é necessário espaço fiscal, margem fiscal, para enfrentar esses efeitos sanitários e econômicos da pandemia. A solução a largo prazo implica necessariamente uma drástica reflexão sobre o papel do Estado, o papel da saúde pública, o papel de uma nova arquitetura econômico-financeira não neoliberal, que assegure uma coordenação diferenciada que reduza a desigualdade. Temos que deixar claro que as ideias zumbis, aquelas que alguns economistas chamam de zumbis, porque, apesar de estarem mortas, influenciam os vivos, como o fato que os déficits são necessariamente inflacionários, que os déficits públicos excluem o investimento privado, que os déficits, além de certo patamar, têm de exigir austeridade, nós temos de combater agora, porque tenho clareza, porque pelo que ocorre aqui em Brasil, que eles, assim que puderem, retornarão com suas políticas de austeridade. E austeridade agora significa não só uma política contra a saúde, mas contra a vida, mas contra a sobrevivência mesma das populações mais pobres de América Latina. Assim sendo, não só devemos de defender a condonação da deuda, mas devemos defender a condonação da deuda para que sobrem recursos, para que se assegure uma renda mínima e universal enquanto durar esta crise. Gracias, Dilma, presidenta. Vamos a seguir discutiendo. Creo que ha sacado más de un tema a los cuales seguro estoy convencido de que todos queremos un poco empezar a entrar en esa sustancia. Le damos la palabra a Álvaro García Linera, Bolivia, para que él, desde Buenos Aires, desgraciadamente, nos pueda hacer una reflexión en voz alta también de esta necesidad que hoy en día nos une aquí a todas y a todos y a mucha más gente de América Latina. ¿Por qué tenemos que solicitar la condonación de la deuda externa en América Latina, Álvaro? Porque no se va a poder pagar la deuda. Va a ser la deuda o la vida de las personas, así de claro. Esta catástrofe médica que está ocasionando un incremento de la crisis económica es algo inédito y está llevando a que cada país asuma un conjunto de medidas para proteger a la población, cerrando escuelas, cerrando universidades, cerrando producción, cerrando transporte, cortando cadenas de suministros, dejando de producir. Son medidas absolutamente necesarias para proteger a las personas, pero el resultado en las siguientes semanas va a ser un incremento terrible, primero del desempleo. La OIT acaba de informar que probablemente tengamos cerca de 190 millones de desempleos completos en los siguientes meses, por lo menos. Los países del sur, esto va a ser más terrible. Va a haber desempleo, no va a haber ingresos para el Estado, y el Estado tiene que enfrentar la curación y el relanzamiento de una economía golpeada. Eso no lo van a hacer los mercados. Está claro que los mercados
La mano invisible de Smith es invisible, no sirve para proteger a las personas y de hecho es un peligro para la humanidad, así suelta y así invisible. Los mercados no han hecho nada para protegernos. Las comunidades económicas han fracasado y quien está saliendo a enfrentar esta crisis es el Estado. Necesariamente el Estado va a tener y está comenzando a tener un protagonismo de primera mano en la salud y en la economía. Y si el Estado no tiene dinero, ¿qué va a hacer? Para que nos podamos proteger del virus y para que nos podamos relanzar la economía de la población, de todos, el Estado tiene que tener recursos. Las medidas que han tomado los países en distintos lugares es un Estado que comienza a gastar dinero. Están dando bonos familiares, están dando parte del salario a las personas que no están yendo a trabajar, están suspendiendo los pagos de los servicios y eso es dinero. ¿De quién? Del Estado. Y eso va a continuar y se va a intensificar con mucha más fuerza los siguientes meses. Entonces el Estado, todos los estados del mundo tienen que disponer de muchos recursos y no puede darse el crimen de estar pagando deuda externa a los acreedores y dejar de dar trabajo o dejar de dar alimentos o de dejar de relanzar la economía o de dejar de comprar insumos médicos para la población. Sería un auténtico crimen humano. Entonces los estados tienen que resguardar sus recursos, suspender el pago de la deuda externa y renegociar. Una parte no se tiene que pagar, otra parte se pagará a mayores plazos, pero hay que disponer de recursos frescos inmediatamente. Y un recurso fresco, inmediato y voluminoso es el pago de la deuda externa que hace cada estado mensualmente. Coincido con el presidente Correa que luego se requieren nuevos recursos también. Tiene que haber una inyección de otros recursos aparte de no pagar la deuda externa en los siguientes años, porque va a ser insuficiente para mitigar la catástrofe que estamos atravesando. Un economista refería que es una crisis sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial. Y cuando vino la Segunda Guerra Mundial, los estados pasaron a invertir enormes cantidades de dinero para salir adelante. Estoy hablando de Estados Unidos y de Europa fundamentalmente. Después de la Segunda Guerra Mundial, los estados llegaron a tener una inversión pública equivalente al 40% del Producto Interno Bruto. Hoy los estados tienen una inversión entre el 5 y 7% del Producto Interno Bruto. Hay ocasiones en que el Estado, esta es una de ellas, tiene que duplicar, triplicar su inversión para mejorar el sistema de salud, para generar empleo, para mantener la estabilidad y la vida de las pequeñas empresas, para reanudar las cadenas de suministros, y eso es asumiendo gigantescos gastos en los siguientes años, en los siguientes meses y en los siguientes años. Y para dar ese salto a que el dinero del Estado se inyecta a la economía para pasar del 5 al 10, al 15, al 20, al 25% del Producto Interno Bruto, se tiene que dejar de pagar la deuda externa y se tiene que recibir nuevos flujos de dinero, será del Banco Mundial, será del FMI, será del BID, de manera inmediata, especialmente en los países que están sufriendo las mayores consecuencias de el debilitamiento de los estados, el abandono, la pobreza, y esos son básicamente los países del sur. Entonces, este nuevo protagonismo del Estado requiere dinero, si no, no hay solución y vamos a contar la catástrofe, las crisis, las rebeliones, las muertes de una manera terrible. En segundo lugar, aparte de esto, requerimos, y esta es una enseñanza de lo que ha sucedido ahora, por lo menos crear una red mundial de protección de la salud. Ya basta de globalización de los mercados, que al final, cuando vienen estas crisis, se esconden, se escapan, provocan las crisis y luego
no sabe cómo reaccionar ante ella. Ahora hay que comenzar a globalizar por lo menos la atención de salud. Tenemos que construir desde los estados nacionales mecanismos de un sistema de salud que nos proteja, porque lo que ha pasado ahora posiblemente vaya a repetirse en los siguientes años. Este es un pequeño virus de los miles y millones que existen y que pueden generar, debido a la forma en que nos hemos interconectado como sociedad mundial, nuevas catástrofes. Y este es un gran llamado de atención para enfrentar, si ya no grandes integraciones culturales o políticas, por lo menos una integración sanitaria, una integración médica global que permita a las personas del mundo entero que allí donde vayan encuentran condiciones mínimas y básicas para sentirse protegidos. Y eso va a requerir también más dinero, más recursos que el Estado tiene que disponer para enfrentar los siguientes riesgos. Por esos motivos hay que suspender el pago de la deuda externa. Los países que están reclamando el pago de la deuda externa en estas circunstancias tienen una actitud que raya casi en la criminalidad, porque están obligando a los países pobres a tener que elegir entre pagar la deuda, las cuotas de capital o de interés, o comprar insumos médicos, ampliar hospitales, o dar un bono de atención familiar a las personas, o crear mecanismos de lo que decía la presidenta Dilma, de esta renta mínima universal. Eso es terrible, esa disyuntiva es criminal en esas circunstancias. Yo creo que el mundo va a entender, el mundo está entendiendo, y tenemos que obligar a las instituciones de que entiendan. Hoy por hoy, el dinero de los estados tiene que dirigirse a salud y trabajo, salud y trabajo. Disponer el dinero de los estados para pagar a los acreedores internacionales es una inmoralidad, es una indecencia, no es posible, no se va a poder pagar, y hay que encontrar la vía más práctica, que es renegociar deuda con los privados, condonar deuda con las instituciones financieras y acceder inmediatamente a nuevos recursos, porque si no, las muertes que va a ocasionar la crisis económica y la crisis política en los siguientes meses va a ser las muertes que está ocasionando la pandemia multiplicada por 5 o por 10. Gracias, Álvaro. Nos quedamos así con ganas de más, como con cada quien que participe. Volvemos a intentarlo con Gustavo Petro. Si te parece, Gustavo, hacemos el intento de tu intervención de partida respondiendo a esta pregunta puntapié de por qué, cuáles son nuestros argumentos en términos de solidaridad, eficiencia, derechos para exigir que no se pague la deuda externa de América Latina en estos momentos. Si el mundo quisiera desendeudarse, tendría que dedicar 3 años consecutivos de todo lo que produce para trasladarlo exclusivamente a quienes son los acreedores, los dueños de la deuda, que en general son personas muy adineradas, banqueros, fondos que incluyen las pensiones en los fondos privados de pensiones que se han desarrollado a escala mundial. Esta circunstancia hace que prácticamente los dueños del dinero, los dueños de la deuda, sean los dueños del futuro. Una deuda es una apropiación del futuro, apropiación de la producción futura y al final de la política, de la sociedad, de la humanidad hacia el futuro. Estamos hoy enfrentados ante el virus. ¿Eso qué significa entonces? Significa que en general los estados, los que hoy padecen más la enfermedad, como Francia, Italia, España, Estados Unidos, el sudeste asiático, y ahora sobreviene sobre América Latina, no tienen la capacidad financiera para mantener confinamientos, sobre todo en países de extrema desigualdad social, y al mismo tiempo fortalecer todo el aparato de salud para enfrentar asistencialmente el virus, las personas que se enferman de gravedad. ¿Y esto en qué se traduce? En muertos. Muertos y más muertos, lo que estamos escuchando todos los días, la cadena interminable de muertos, la mayoría de la tercera edad. Entonces, ¿qué hacer? Hay
si se observan las políticas actuales, ustedes verán países poderosos, los que tienen poder de emisión sobre el dólar, Estados Unidos, la Unión Europea, respectivamente, tratando de emitir dinero, según ellos, para reactivar la economía. No están pensando en cómo financiar los estados para salvar las vidas humanas, sino simplemente cómo emitir un dinero, un papel, que en general es electrónico, que pasa directamente a los bancos privados del mundo y por allí a sus clientes, tratando de irradiar una supuesta reactivación económica que no va a venir. ¿Y por qué? Porque al final los economistas clásicos tenían toda la razón. La riqueza solo nace del trabajo. Y si el trabajo está confinado en las casas, a través de las personas, no hay producción de riqueza en el mundo. Esa emisión de dinero se convierte rápidamente en caída, probablemente del dólar en el futuro, de procesos inflacionarios, de crecimiento de los precios. De ahí que me da una duda inmensa la pelea por la renta básica ciudadana, porque se puede convertir al final simplemente en un apalancamiento inflacionario y muere, se evapora en los especuladores de la tienda, del supermercado, a donde la familia va a comprar su alimento. Ahora, una salida mejor es desenvolver el ovillo. Si nos hemos endeudado exponencialmente, la tasa de interés garantiza esa función exponencial de crecimiento de la deuda. ¿Cómo deshacer el ovillo del endeudamiento? Y la respuesta es la condonación de la deuda. Desendeudar los países, desendeudar las empresas, desendeudar las personas, generaría a escala estatal un espacio financiero que en los países más pobres, en los países en desarrollo, etcétera, como queramos calificarlo, permitiría salvar vidas humanas. Y me parece que este es el tema central. Hoy el FMI está tratando de, a través de las emisiones, de refinanciar las deudas de los países. Es decir, coger un empréstito del FMI, un estado como Colombia, ya están anunciando uno por 11.000 millones de dólares, pasarlo a quienes hoy les debe el país, es decir, tenedores de bonos, generalmente compradores de títulos del Estado, salvarlos, por tanto, y el Estado queda endeudado con el FMI. Eso nos garantizaría que por lo menos hay un solo interlocutor al frente, que es el FMI, pero no soluciona el problema en tanto simplemente ha cambiado el dueño de la deuda y hemos salvado unos fondos de capital de riesgo en el mundo. No tenemos, por tanto, un solo peso disponible para salvar vidas humanas dentro del país. La única manera, que no es la emisión de dinero, sino es el desendeudamiento, nos permitiría un espacio financiero para soportar las gentes que se quedan en su casa sin que mueran de hambre, por una parte, y por otra parte, fortalecer los hospitales en lo que tiene que ser imprescindible para salvar vidas humanas del virus. ¿Cómo logramos esto? Y aquí finalizaría un poco mi intervención, Alfredo, porque en concreto eso cómo se hace. Nosotros aquí somos un conversatorio, hay unas personas muy ilustres, pero eso cómo se vuelve una realidad. Y en un mundo confinado, cómo esta idea se vuelve una realidad política. En mi opinión, tenemos dos instrumentos hoy. Uno es la presión parlamentaria a escala mundial, comenzando por los países más afectados, los que están sintiendo en carne propia la virulencia de la enfermedad. Y por otra parte, la protesta desde las casas de manera concatenada y también a escala mundial. Podríamos propiciar esos dos mecanismos para lograr que el FMI tome las decisiones políticas de condonar la deuda, por lo menos de los países con menos capacidad de pago en este momento y con más necesidades de afrontar financieramente la lucha por la vida. Yo creo que ese sería un camino
que podríamos intentar coordinar desde América Latina y desde América Latina para el mundo, de tal manera que presionáramos una decisión política de las instancias de poder mundial que se mueven al interior del Fondo Monetario Internacional. Gracias, Gustavo. Tomamos nota de esas dos herramientas, presión parlamentaria y presión desde las casas, desde el confinamiento, para abordarlos seguramente en la parte de preguntas que suscitará después. Ahora le paso la palabra a Camila Vallejo, Chile. Igualmente, la pregunta del millón, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que hacer eso y por qué tenemos que exigir esto? Sí, Alfredo, mira, yo me sumo a lo dicho anteriormente. La verdad es que la gran mayoría de los países que están en vías de desarrollo, y entre ellos obviamente los de América Latina y el Caribe, no cuentan con el espacio fiscal para implementar los paquetes económicos que permitan asegurar afrontar la crisis sanitaria y económica que se está generando hoy día y que va a seguir por mucho tiempo más. O sea, los efectos de estas restricciones económicas, o más bien en la pérdida en la economía familiar, en las micro, pequeñas y medianas empresas, va a seguir repercutiendo pasada incluso la crisis sanitaria. Y la gran mayoría de los países en vía de desarrollo no tienen condiciones económicas y espacio fiscal para afrontarlo. Por lo tanto, se está recurriendo a la deuda y aún así no pueden pagar la deuda anterior. O sea, no van a haber condiciones de pago de la deuda externa y solo va a ir creciendo la deuda para poder resolver y resolviendo paso a paso, ¿cierto?, esta situación. Yo creo que aquí hay que pensar, obviamente, en una política económica internacional con carácter humanitario y, por lo tanto, solidaria, que involucre distintas aristas. O sea, tenemos, por un lado, como hemos estado todos, ¿cierto?, promoviendo una suspensión, una condonación de la deuda, pero eso no va a ser suficiente tampoco. Tenemos que acompañarla de nuevas reglas o nuevos instrumentos financieros que permitan tener deudas que sean más amigables, que sean sin intereses, que sean sin restricciones desde el Fondo Monetario Internacional, porque no olvidemos que los países que quizá han podido apalancar un poco más la deuda lo han hecho recortando el gasto público. ¿Ya? Y entre ellos está, por ejemplo, Chile. También Ecuador, en algunos casos también lo ha tenido que hacer Brasil. Entonces tienen que ser nuevas reglas, con nuevos instrumentos financieros, el poder ir en apoyo a estos países sin ponerle este tipo de condiciones, porque el gasto público y el gasto fiscal va a tener que aumentar en salud, en educación, en materia de seguridad social, etcétera, etcétera. Y claro, pues esto significa además una política monetaria no convencional. Aquí igual o sea, me imagino un banco central entregando recursos frescos, evitando además, obviamente, una suerte de inflación. Yo creo que igual en un estado de confinamiento doméstico, de cuarentena generalizada, evidentemente el gasto de la familia se restringe, pero eso también tiene que ir acompañado de frenar el alza de los precios. Porque es cierto que hay supermercados, hay negocios, la industria farmacéutica, en fin. Aquí tenemos más una seguridad, o sea, en materia de salud tenemos las ISAPRES que han anunciado un alza en los planes, es decir, hay aquí un aprovechamiento también de parte del negocio privado aumentando los precios y los costos también para la economía familiar. Por lo tanto, claro, tiene que haber un aumento del gasto fiscal para atender a las familias, sus necesidades básicas, pero eso también tiene que ir acompañado con un rol más fuerte del Estado en cuanto a la regulación y fijación de los precios, sobre todo en estas economías como tenemos en Chile, que son ultra neoliberales. Y eso es sumamente urgente. No nos olvidemos además que aquí, por ejemplo, hay una situación familiar bien, bien compleja. Tenemos mujeres que han trabajado toda su vida de manera no remunerada, que no tienen ningún tipo de protección en las políticas públicas porque no cotizaron, porque no tienen contrato y sin embargo la carga de trabajo ha aumentado considerablemente. Es decir, tenemos mujeres que están haciéndose cargo del trabajo doméstico, sin protección social, sin seguridad social y además haciéndose cargo de sus hijos porque los colegios están cerrados por la cuarentena. Y respecto a ellas, no tenemos ninguna protección. Son mujeres que son jefas de hogar,
que probablemente después de pasar la crisis sanitaria, si logran obviamente sobrevivir, se les viene una serie de cobros de luz, de agua, ojalá que no, pero también probablemente de deudas hipotecarias, en fin, o sea, tenemos una probabilidad muy alta de que pasada la crisis sanitaria, todas aquellas suspensiones de pago de servicios básicos se vengan encima a las familias chilenas y particularmente a las más vulnerables, y si le metemos además la perspectiva de género, va a caer mucho más fuerte también en las mujeres en nuestro país, me imagino que también en el mundo. Entonces, vamos a requerir por mucho tiempo un desembolso fiscal que sea una renta básica, universal, y que vaya también en apoyo principalmente a este sector más vulnerable, como lo son las mujeres que son jefas de hogar, que tienen que sustentar familias completas muchas veces y que no van a tener probablemente empleo remunerado por mucho tiempo más. Entonces tenemos aquí que trabajar esto de manera integral. Estoy de acuerdo que lo primero tiene que ver con la suspensión de la deuda externa, lo segundo tiene que ver con nuevas condiciones de endeudamiento a futuro. En tercer lugar, apoyo en recursos desde el Banco Central a los países que tienen más dificultades. Y lo tercero, que esto no vaya acompañado de exigencias que impliquen que los estados se restrinjan en el gasto público. O sea, eso es fundamental. Y lo último, aquí hay cuestiones que son muy importantes que en Chile lamentablemente no se han hecho porque la intención del gobierno iba en la dirección contraria, que son reformas tributarias que carguen de manera impositiva, de manera mucho más fuerte a las grandes empresas, a los más ricos. Aquí el 1% se lleva la gran mayoría de la riqueza en nuestro país, y el nivel de carga impositiva, el impuesto al capital es muy bajo. Por lo tanto, claro, tenemos que hacer una coordinación solidaria a nivel internacional, pero también se requieren políticas distintas en materia tributaria a nivel nacional. Y eso para nosotros es fundamental, porque riqueza en Chile todavía hay, pero está absolutamente concentrada en un porcentaje muy reducido de la población y de las grandes empresas. Gracias, Camila. Otro debate estrella y que es la cuestión de la estructuras tributarias, ¿no?, que permiten redistribuir toda la riqueza que existe y de alguna manera está siempre correlacionado con la cuestión de quién soporta la deuda cuando al final la pagan los estados a través de impuestos que pagan solo unos pocos y otros no. Le paso la palabra para seguir en este debate que tenemos en vivo en el Facebook Live de CELAC y además aprovecho para todos los que nos están siguiendo, que son muchos y muchas, que pueden mandar las preguntas, seleccionaremos alguna para esta parte final. Ahora le paso la palabra a México, me voy directamente con Maximiliano Reyes, vicecanciller para América Latina, e igualmente te hacemos esta pregunta central. ¿Por qué tenemos que exigir la condonación de la deuda externa en América Latina? Todo tuyo, Max. Gracias, Alfredo. Pues primero permíteme comentar 3 datos. 43.2% del Producto Interno Bruto es el promedio de endeudamiento de los países de América Latina y el Caribe. Habrá una pérdida de más de 2 billones de dólares en los ingresos globales por la pandemia del coronavirus, y la CEPAL estima una contracción del 2 al 6% en el Producto Interno Bruto latinoamericano. Entonces, esto nos plantea una situación extraordinaria que nos obliga a pensar colectivamente en soluciones igualmente extraordinarias. La deuda externa que en México en alguna época se bautizó como la deuda eterna, es un freno al desarrollo que tiende a sofocar las posibilidades de crecimiento y de distribución de la riqueza. Por otra parte, incluso con estudios del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, se ha comprobado que los países que han sido beneficiados por esquemas de alivio de deuda han podido redirigir esos esfuerzos hacia inversiones sociales prioritarias. Ante la persistente necesidad de encontrar fuentes de financiamiento que no sea la contratación de nueva deuda, lo cual nos parece un absurdo increíble, es importante replantear
a la cooperación internacional para el desarrollo como una solución alternativa. Y esto es particularmente útil para los países de América Latina, los cuales muchos de nosotros ya hemos pasado a ser países de renta media y por lo tanto hemos dejado de percibir ayuda oficial para el desarrollo. Ya se ha dicho aquí bastante sobre las estrategias que se deberán poner en práctica para salir adelante de esta situación sanitaria y económica que estamos enfrentando. Pero yo diría una cosa adicional para finalizar esta primera intervención. A lo largo de la historia latinoamericana, la deuda se ha convertido en un instrumento de dependencia política y económica. Un instrumento que además no contribuye a construir condiciones de equidad económica y de igualdad social, siendo en muchas ocasiones menos agresivo en el corto plazo que las armas, pero más dañino en el mediano y largo plazo, porque es un detonante inmediato del subdesarrollo, del escaso crecimiento económico y sobre todo de la dependencia de los países desarrollados o del centro, para ponerlo en términos cepalinos. Finalmente, pues quisiera mencionar una cita del gran Eduardo Galeano, porque la caridad es humillante porque se ejerce verticalmente y desde arriba. Lo que necesitamos es la solidaridad, que es horizontal e implica el respeto mutuo. Gracias. Gracias, Max. Gracias, México. Y en esta primera ronda queríamos... Sí, interrumpo. Entiendo que Camila se tiene que ir corriendo a votar o a hacer algo ya. Vaya a votar y venga cuando pueda. Gracias. Le pasaba la palabra ahora, aquí me imagino que cerca mía, por lo menos en Argentina, a Jorge Atayana, senador y ex canciller de la Argentina. Y lo mismo, la gran pregunta, y más viniendo de Argentina, ¿por qué tenemos que solicitar esta condonación de la deuda externa si queremos afrontar no solo la pandemia, sino la sociedad que seremos? En la Argentina, lamentablemente, tenemos una gran experiencia en deuda externa y, de hecho, cuando escuchamos a Maximiliano hablar de 42, 43% de deuda sobre el Producto Bruto, nos parece una maravilla. Nosotros estamos casi con un Producto Bruto entero de deuda externa y eso es una parte de la herencia que nos dejó el gobierno anterior, que se endeudó de una manera desorbitada con el sistema multilateral, con los organismos multilaterales de financiamiento y también con los deudores privados. Pero nosotros tuvimos primero la deuda, la crisis de deuda y la emergencia de la deuda, y luego la excepcionalidad de la crisis de salud. Y eso me lleva a una reflexión que creo que no debemos perder de vista. No es la crisis de salud la que provoca la debacle económica. Lo que provoca la debacle económica es la mala solución que tuvo la crisis del 2008 y el agotamiento del modelo de financiarización, que no ha hecho más que aumentar la desigualdad y ir destruyendo las condiciones productivas de muchos países y destruyendo los sistemas de bienestar social. Es allí, es de aquellos polvos que vienen estos lodos. Es de aquella concentración que fue la salida del 2008, donde se decidió salvar a los bancos y no a los pueblos, donde se origina lo que hoy estamos viviendo. Porque ahí se destruyó los sistemas de salud, lo que pasa en España, lo que pasa en Italia, lo que pasa en el Reino Unido y lo que está pasando ahora en Estados Unidos y en la región es resultado del debilitamiento del Estado y sobre todo de sus servicios básicos, que fue uno de los requisitos básicos del neoliberalismo. Y el virus, todos sabíamos que iban a venir virus. Eso lo está diciendo los científicos desde el 2008,
los expertos en guerra bacteriológica desde 2012, todo el mundo sabía que había desde la época del SARS y de la época del H1N1 la posibilidad de grandes virus. Y lo que hemos hecho es desmantelar el sistema de salud, no ponerle recursos y dejar a la población indemne y cada vez más empobrecida frente a una minoría cada vez más rica. Entonces, creo que tenemos que poner el centro en ese problema, porque de ahí viene este virus, de ahí viene esta crisis de salud y por eso también el reclamo de condonación. ¿Por qué el reclamo de condonación? Porque hay que terminar con esta financiarización. Hay que hacer que esta crisis económica, que obviamente va a estar muy agravada por la situación de salud, por los muertos, por la necesidad del confinamiento, porque es la única respuesta que tenemos, porque no se invirtió para preparar otra respuesta. Toda esa situación va a dejar una crisis económica fenomenal. Es parte del proceso de agotamiento de ese neoliberalismo que buscó sustituir y destruir el Estado, que buscó destruir el estado de bienestar y la protección social, que aumentó de una manera desmesurada la desigualdad y que concentró la riqueza dejando a la intemperie y sin trabajo a millones de personas. Por eso la condonación, por eso es lo que está planteando Argentina. Nosotros estamos planteando por 4 años no pagarle a los organismos multilaterales, no pagarle a los sectores privados, refinanciar deuda. ¿Por qué? Porque sabemos que la deuda que tenemos es una deuda impagable e insostenible. Y tenemos que tener presente que además en este virus, en esta pandemia, en esto que estamos viviendo, está cuestionado no solo la financiarización, sino también un cierto modelo de desarrollo. Un modelo de desarrollo basado en el consumismo, basado en el extractivismo, basado en la destrucción de la naturaleza. Y eso es lo que estamos pagando hoy. ¿Cómo hay que solucionarlo? Bueno, hay varias respuestas. La protesta interna es importante, la organización es importante. Si los pueblos no toman conciencia del origen de estos males, poco vamos a hacer para solucionarlo. Y en el plano internacional tenemos que tener una gran actividad que recupere espacios de integración que no están dados hoy en todos los gobiernos en nuestra región, pero que sí están dados en nuestros pueblos, en muchas de sus fuerzas políticas, y tenemos que lograr una reactivación del sistema multilateral. Hay que defender a la Organización Mundial de la Salud, hay que exigirle a las Naciones Unidas que tenga un rol, parece durmiendo en el medio de una catástrofe universal. Hay que lograr que los distintos sectores se pongan de pie y comprendan que ha llegado el momento de cambiar fuertemente el rumbo de hacia dónde van nuestras sociedades. Muchas gracias, Jorge. Para ir acabando, tenemos mucha gente conectada en vivo y han lanzado muchas preguntas, de verdad. Hacemos una ronda muy rápida y, si os parece, te dirijo de alguna manera a las preguntas que me van llegando. En relación con los tribunales internacionales, ¿cuál sería una estrategia posible, plausible, o al menos los pasitos a dar? Sé que no es fácil la pregunta. Pero, Gustavo, por favor. Ahora. El tribunal suena jurídico y creo que no ese es el sentido de la pregunta. Digamos, se han creado una serie de organizaciones de veeduría sobre la deuda y es importante los datos que han recopilado, digamos, como tanques de pensamiento. Pero el problema del endeudamiento es político, no es jurídico. Y en la medida en que es político, son las fuerzas reales de una sociedad, y en este caso hablamos de la humanidad toda, las que pueden o fracasar en ese objetivo o volverlo una realidad. La tendencia actual de los gobiernos que están confusos, digamos, que dudan, es tratar por inercia, incluso temerosos de las nuevas políticas que deben implementarse, de una nueva concepción, de romper el paradigma, de cambiar el chip, tratan de traer las políticas neoliberales a el tratamiento del virus. Y entonces usted observará por lo menos 3 grandes políticas: endeudar,
y entonces le piden a los ciudadanos que se endeuden para aguantar el confinamiento. Tratan de endeudar empresas diciendo que eso les va a dar más liquidez cuando las empresas tienden a paralizarse. La liquidez quedaría guardada en los bancos y endeudarse como estados también, que es lo que se observa ya como un fenómeno mundial. Allí hay unos debates. Y por otro lado, aplicar ante la debilidad del hospital, del personal médico, en número, en calidad, etcétera, de los utensilios para tratar el virus. Ahora se va a volver muy famoso las UCIs y los respiradores, y hay una verdadera piratería apoyada en las armas para quedarse con los respiradores, los tapabocas, etcétera. Bueno, digamos, ante la debilidad de ese aparato hospitalario que difícilmente se puede subsanar en el corto plazo, entonces el confinamiento se hace sobre la base de endeudar a la gente. Incluso de tratar la enfermedad a partir, no sé cómo se llama en el resto de América Latina, de lo que nosotros en Colombia llamamos EPS, aseguradoras privadas. El mismo modelo chileno, que es el mismo de Estados Unidos. El modelo de Estados Unidos, que ha cundido en América Latina, ha fracasado radicalmente en su propio país. Todos esos fracasos se miden en muertos. Esa política neoliberal no puede ser usada para tratar las políticas públicas alrededor de la pandemia. Y por tanto hay que hacer un cambio. Y aquí es donde vienen las presiones políticas, que es lo que hay que hacer. Cuando yo me refiero a político, no es solamente partidos políticos o líderes políticos, es movimiento de la sociedad, que se entiende ya no puede ser en las calles, pero eso no quiere decir que no se pueda hacer movimiento de la sociedad en términos de confinamiento. Por ejemplo, en cada país nuestro hay que evitar el endeudamiento. El cese de pago de deudas, de pago de alquileres, de pago de servicios públicos, que en el fondo tienen como determinante el cese del pago de deudas, me parece que es una política a levantar para que se pueda volver real el confinamiento y por tanto se puedan salvar vidas humanas. Al mismo tiempo que la transferencia de recursos hacia el aparato hospitalario para tratar de levantar la función de capacidad de atención de cada hospital. Eso se hace sobre la base de desendeudar en cada país. Pero todos sabemos que al final hay un último resorte de toda ese ciclo de endeudamiento y es la deuda externa, pública y privada. La del Estado y la de las empresas. Esa deuda externa tiene unos últimos propietarios que son los grandes dueños del poder del mundo. ¿Cómo se mueve ese poder de los grandes dueños de la riqueza, del dinero y de la deuda del mundo? No hay otra posibilidad que la política. Y la política obviamente bien sustentada. Y aquí vuelvo a lo mismo. Al mismo tiempo que hay que construir movilización social en medio del confinamiento para impedir que los estados se endeuden y que endeuden más a las familias y para lograr desendeudamientos reales, al mismo tiempo hay que construir esa red de la humanidad en red, que sea capaz, vía sus parlamentos, que es lo que queda por ahí, pero sobre todo vía su propia acción desde la casa. Habría que ver si tenemos esa capacidad de desatar ese movimiento para poner un interlocutor, que son los estados del poder en el mundo, y el Fondo Monetario Internacional, que puede empezar a ser hoy, entre otras cosas, el vocero de los dueños de la deuda en el mundo. Si nosotros enfrentamos el gobierno estadounidense, el alemán, incluso el chino, y los dueños de la deuda que se mueven privadamente, pero que tendrían como una representación en el Fondo Monetario Internacional, con la humanidad por el otro lado, en medio de la pandemia, yo pienso que podría haber una enorme, no solamente redefinición de la política, de innovación de la política con P mayúscula, sino de capacidad de volver realidad el que podamos desendeudar a nuestros países para que nuestros países puedan tratar de salvar el mayor número de vidas posibles. Gracias, Gustavo.
Viene una pregunta nada fácil, pero hay mucha gente que está escribiendo a la presidenta Dilma en Brasil y dicen cómo realmente se le puede ayudar desde América Latina a Brasil para parar lo que está pasando precisamente bajo la dirección de Bolsonaro. Te toca a ti, Dilma, si puedes quitar el silenciador del micro, porfa, te escuchamos. Yo quería decir que Brasil tiene 100 millones de personas que son trabajadores informales, precarios, que se constituyeron así después del golpe de 2016 y están caminhando outra vez para a miséria e a fome. 100 milhões de pessoas não têm acesso a deuda nenhuma, não têm sequer acesso ao crédito, porque o crédito em Brasil tem também certas características bastante específicas. Por exemplo, uma das medidas que o governo Bolsonaro tomou é de assumir a deuda privada que se foi sendo construída através do processo que se chama de debêntures, que se criam dívidas privadas e queriam que o governo comprasse esta deuda. Para isto tem dinheiro para 100 milhões, e você tem 100 milhões de pessoas que não têm do que viver, porque a opção é a seguinte: ou se isolam, ou assim sobrevivem e não têm renda, ou têm renda e se isolam. Por isso, nós del PT propusimos uma renda mínima, que é o salário mínimo, como forma de resolver uma questão falsa, que é a questão característica de Bolsonaro, que é a seguinte: Bolsonaro disse, não se pode isolar, porque isolar acaba com a possibilidade das pessoas receber seu salário, conseguir sua renda e, portanto, de se alimentar no dia. Como se isto fosse um problema das pessoas e não do governo. O governo tem obrigação de, ao definir que há isolamento, de também definir de onde vem a renda que a pessoa vai receber. Por isso, conseguimos aprovar no Congresso uma renda emergencial para aqueles que ganham até 3 salários mínimos ou aqueles que não têm renda. Esta renda emergencial será a condição para que esses 100 milhões de pessoas fiquem em isolamento social. Eu creio que a questão da dívida externa é uma questão séria e é uma questão política. E hoje acredito que as condições são favoráveis a que se lute para o não pagamento. E eu creio que só a questão de não pagamento da deuda externa não basta. Por exemplo, Brasil não tem deuda externa mais. Ou seja, o que temos de deuda externa é muito pouco. Temos 38 bilhões de mil milhões de dólares e temos uma reserva que é 10 vezes isto. Então, não é este o problema. O problema é que esta situação de quase depressão, a economia parou. Os pequenos proprietários não têm do que viver. Têm que ter acesso ao crédito, sim. Ter que repor isto, a não ser quando se podem recuperar e abrir suas portas. Se não houver um processo de resgate claro e
que não viene a ser do não pagamento da dívida externa, em Brasil é necessário que nós possamos emitir títulos. O Brasil tem de voltar a ter capacidade de se endividar, de emitir moeda. Não vai ter, não há possibilidade de ter inflação num quadro de depressão, não é sequer recessão, é depressão. Parou o país parou. Então, nós vamos ter de emitir títulos, emitir moeda, aumentar a deuda, como todos os países terão que fazer. Não há espaço fiscal solo com a dívida externa. E vocês também não. Nós temos de fazer face ao fato de que quando acá começar a morrer, como morrem na Itália, nós teremos que colocar todas as pessoas em suas casas. E assim, o Estado brasileiro, o Estado colombiano, o Estado chileno, todos os estados teriam de ser capazes de fazer dívida, porque não há outro, não há como fazer agora aumento de tributos, porque está parado. Não se pode dizer, vamos tributar os ganhos de capital, os dividendos. Teremos de fazer isto, mas para a recuperação temos de fazer tributação de heranças de grandes fortunas. Mas agora há que ter clareza que estamos em la possibilidade de evitar uma depressão. Não temos muita alternativa. É só conseguir diminuir um pouco. E isto implica necessariamente em não deixar que acá ocorra o que ocorreu nos Estados Unidos na crise de 2008. Solo salvaram os grandes bancos. As hipotecas da gente foram por água abaixo. Acá em Brasil não é nem questão de hipoteca, é questão de não ter dinheiro para comer amanhã. É isto que é o problema. Eu creio que quando se diz que tem uma questão de isolamento social, nós ainda não estamos no pico do coronavírus. Se hasta nosso pico, que creio que será abril ou maio, nós temos que colocar a gente em las casas. Há lugares em Brasil que sequer água tem de fazer que o poder público leve água à gente. Como temos que garantir que uma das razões pela qual o Brasil saiu do mapa da fome da ONU em 2014 foi a merenda escolar. 43 milhões de crianças e jovens recebiam merenda escolar. Agora, quando se cerram as escolas, estas merendas não são mais oferecidas. Então, as pequenas comunidades, as prefeituras, os estados terão de providenciar alimentação de merenda escolar em las casas de la gente. Há que pensar que não estamos em uma situação de crise econômica. Não é uma situação de crise econômica como foi todas as crises por as quais nós passamos. Todas elas. É uma questão de sobrevivência da gente. Não há como sobreviver. Não se pode colocar diante da gente a opção: ou você se protege ou você morre de fome. Esta é a questão que Bolsonaro quer fazer o problema de Brasil. Não existe o problema de Brasil. Tem de rasgar a cartilha, a renda neoliberal de não gasto e o governo tem que se endividar. Eu concordo com o que falou nosso companheiro Álvaro Garcia, que disse o seguinte: eles se endividaram 40 vezes o PIB após Segunda Guerra Mundial.
Si esto es como una guerra para combater el coronavirus, nosotros tenemos de perceber que la cuestión del endividamiento será la forma pela cual los países desarrollados irán tentar salir y impedir el caos, porque una de las consecuencias de el no isolamiento social no es las muertes solo, el caos social, el colapso social. Entonces, yo creo que hay que discutir, sim, duas coisas. No pagamento da deuda externa, mas não basta só isto. Os estados têm de ser capazes de ter como emitir deuda ou moneda. 2, é fundamental perceber que a parte mais vulnerável de todos la población son los trabajadores informales, los trabajadores formales que perderán sus empleos si no tuvieran la protección del Estado, los pequeños, los microcomerciantes, los microproductores, que son en Brasil 70% del tejido empresarial. Ellos é que não têm acesso a crédito, ellos que não chegam em um banco em Brasil e não vão ter crédito. Mesmo que agora nós outros tenhamos, através do Congresso, exigido que todo o dinheiro passado aos bancos seja objeto de controle, para não ir solo para as grandes empresas e os grandes bancos. Gracias, Presidenta. Gracias, Dilma. Por un lado, quería decir que nos está viendo ahora mismo en vivo Juan Carlos Monedero y me decía que quería decir que nunca América y Europa, sobre todo el sur, habían estado tan cerca, porque dice que lo que estamos pidiendo acá también lo está pidiendo hoy en día España, Portugal, Italia, y lo pidió Grecia, y os manda un saludo para todas y para todos ahora mismo en vivo. A Rafael Correa, además de infinitos mensajes de solidaridad, muchísima gente que además yo creo que todos los que estamos acá le damos este abrazo, a pesar del coronavirus, le damos un abrazo literal por este momento. Le hago una pregunta para Jorge Tallana, que me pregunta el rol de la integración regional en este momento tan difícil para América Latina. Jorge. Obvio que hay muchos estados, muchos gobiernos, mejor dicho, que han sido muy reacios a la integración. Y de hecho, en los últimos años hemos visto destruir instituciones de integración, como ha sido la UNASUR, como ha sido la reducción del propio Mercosur. En fin, eso es una realidad. Sin embargo, hay elementos de recuperación. La reunión de la CELAC en México fue indudablemente un paso importante. Y yo creo que ahora algunos gobiernos que tenemos vocación por la integración podemos avanzar algunos pasos. Pero me parece que además tenemos que avanzar en la integración por los caminos que nos sean posibles. Y esta emergencia de salud es un lugar en donde podemos encontrarnos. Más allá de disputas ideológicas, algunos decían que había que destruir UNASUR porque era una cosa de izquierdista. La verdad que los que estuvieron, los que decían eso, porque no participaron seriamente del proceso de creación y desarrollo de la UNASUR. Pero ahora hay que hacer cosas. De hecho, la única cosa positiva que ha pasado en el Mercosur en los últimos años ha sido que han decidido un fondo común en el FOSEN, que estaba agotado y completamente paralizado, para poner dinero para coordinar esfuerzos en el tema de investigación en salud contra el coronavirus. Me parece que la realidad demuestra que la necesidad de coordinar políticas para tener una voz que se escuche en común es hoy mucho más obvio, necesario e imprescindible que en el pasado. Eso más allá de la voluntad de algunos gobiernos circunstanciales que le temen a la integración y que apuestan a ser el mejor alumno llevándose bien con Estados Unidos. Sigo con la ronda de preguntas para ir acabando. Me preguntan para Camila Vallejo el tema
de cómo está presente el tema de la perspectiva de género en la cuestión económica en América Latina en los tiempos que se vienen. Es una batalla permanente, podría decirlo, la necesidad de incorporar la perspectiva de género en la construcción de nuevas alternativas de desarrollo en Chile, en Latinoamérica y en el mundo es una batalla permanente. Es una batalla permanente en la cultura incluso occidental, en las comunidades progresistas también, en la misma izquierda o aquellos que estamos disponibles y dispuestos y queremos construir modelos de desarrollo alternativos. A veces nos queda siempre en segundo o tercer lugar la perspectiva de género y cómo junto de la mano de una superación al capitalismo cavernario también superamos un sistema patriarcal. Y se pasa, yo pongo como ejemplo la situación actual, o sea, la crisis sanitaria nos ha llevado a las mujeres principalmente a tener que levantar nuevamente la voz en los debates políticos nacionales para poner el acento a la atención que tenemos que tener respecto al confinamiento doméstico, que evidentemente hay que tenerlo, o sea, hay que estar en cuarentena para frenar el avance del coronavirus, pero eso nos ha llevado también, lamentablemente, a aumentar el riesgo de sufrir violencia intrafamiliar. Y te lo pongo como ejemplo porque lo advertimos hace algunas semanas, no se escuchó suficientemente aquella advertencia y lamentablemente los llamados incluso de mujeres que están sufriendo violencia intrafamiliar ha aumentado en un 70%. O sea, porque es claro, hay hacinamiento en nuestro país, hay hogares donde viven 7 personas en 45 metros cuadrados y tú comprenderás, ustedes comprenderán que las mujeres que han sufrido violencia ven agudizada esa violencia en un confinamiento doméstico obligado, que es permanecer durante más horas expuesta a relaciones con su agresor. Y eso tiene repercusiones no solamente en las mujeres, donde están arriesgando su vida, porque hay que hablarlo con todas sus letras. Esto no es solamente sufrir golpes, violencia psicológica, sino que también incluso terminar siendo posibles víctimas de femicidio, sino que también las consecuencias que tienen para los hijos. De repente nos olvidamos que la perspectiva de género tiene varias aristas y como usualmente el discurso dominante que es del hombre blanco heteronormado no visualiza que hay también un impacto en los niños y las niñas. O sea, para los niños y niñas que quizás presenciaban violencia intrafamiliar después del horario escolar, probablemente les afectaba, pero vivían con ello. Hoy día lo tienen que vivir durante todo el día. Y sin mencionar todos los efectos emocionales que está teniendo el permanecer horas y horas en un hogar, ¿cierto? Con cesantía, con miedo, con incertidumbre, con violencia de género, ¿cierto? Con violencia intrafamiliar y otra serie probablemente de abuso. Entonces, ese tema no ha sido abordado con seriedad, no ha sido abordado con el sentido de urgencia y entonces, claro, todos estamos preocupados por el contagio del coronavirus, pero las mujeres viven enfrentando un virus que nos ha matado durante siglos, que es el machismo. Y al coronavirus y al miedo a pegarnos este virus, también existe el miedo a que suframos golpes físicos de parte de nuestros agresores. Y eso no está en el debate en general. Tenemos que nuevamente poner a la mujer. Entonces, claro que es una lucha permanente y un nuevo modelo de desarrollo, por cierto, que tiene que darle a un nuevo relato, una nueva construcción económica, la perspectiva de género. ¿Cómo nosotros le damos valor a aquel trabajo que nunca tuvo un valor o nunca se le agregó un valor y un reconocimiento, incluso monetario? Y que yo creo que suscribimos todos y todas, sin lugar a dudas. Aprovecho ahora para preguntarle directamente a Rafael, esperemos que la tecnología nos lo permita, precisamente sobre esta tensión entre modelo de desarrollo y deuda, Rafael, si es posible
un modelo de desarrollo pagando la deuda a las tasas que hoy hay que hacer en América Latina? El problema de la deuda, claro, se ha agravado en los últimos años por casos emblemáticos como el de Argentina, el propio Ecuador, pero no es tan grave como ese problema de los 80. No es tan grave, o en principio no es tan serio, los niveles de endeudamiento de América Latina con respecto al primer mundo. O sea, Bélgica es un país que tiene más de 100% del PIB en deuda pública, Estados Unidos lo mismo. La gran diferencia es que deuda interna, es decir, con nacionales. Si se paga, queda en economía, no es un desangre, no son divisas que salen. En cambio, en América Latina, gran parte de esa deuda pública es deuda externa, pero no es tan grave como el problema de los 80, no es tan ilegítimo como el problema de los 80, cuando esa deuda se renegociaba en términos verdaderamente terribles. Nosotros hicimos una auditoría de deuda, es la primera vez, y no sé si hasta ahora la única vez en la historia que un gobierno, desde el gobierno, no desde la sociedad civil, ordena una auditoría de deuda, y lo que descubrimos fue horroroso, ¿no? Hicimos una comisión independiente internacional para eso. Cosas como, por ejemplo, que los ministros que negociaban la deuda eran tenedores de deuda. Los abogados de los acreedores y del país eran los mismos. Se firmaban los contratos en el mismo despacho de los acreedores, algo horroroso. Y esa deuda se pagó 3 veces su valor. Entonces, obviamente, era ilegítima. La actual deuda, en el caso ecuatoriano, por ejemplo, no es tan ilegítima hasta cierto punto, los bonos. Por ejemplo, en el caso argentino, el Fondo Monetario, todo lo que le prestó a Argentina por cuestiones políticas, no técnicas, porque técnicamente era inadmisible que se haga lo que hizo el Fondo Monetario con Argentina en el gobierno de Macri, se puede considerar ilegítima también esa deuda. Pero lo que quiero decir es que no es tan grave. En todo caso, se requiere financiamiento para el desarrollo. No hay desarrollo sin inversión. Olvídense de eso, no caigamos en romanticismo. Para que haya inversión, debe haber ahorro, excedente. Si el ahorro nacional es suficiente, tienes que acudir a ahorro externo, y eso se llama deuda externa. Lo importante es que sea adecuadamente invertida. Hay algunos principios técnicos, por ejemplo, y eso es impulsado por los propios organismos internacionales. Mientras por un lado nos sacaban el aire para que paguemos hasta el último centavo, por otro lado nos prestaban ellos para quedar como mecenas, pero que vaya educación, salud. Por ejemplo, un principio: si vas a financiar cierta inversión con deuda externa, que sea inversión que genere dólares, porque vas a tener que pagar en dólares, si no se te genera un cuello de botella, ¿no? Trata de que sea la deuda para inversión productiva y la inversión social que salga de tus propios recursos. Pero que es claro, más allá de esto, es que sí se requiere un modelo de desarrollo más endógeno, menos interdependiente, entre comillas, que en verdad es dependencia. Al interior de nuestros países, ¿no? Se puede hacer, por ejemplo, movilizar de mejor manera el ahorro público, pero se sataniza la inversión pública. Se la mete en el mismo paquete que gasto. Los déficits fiscales incluyen inversión pública, lo cual es una barbaridad. En el sector privado, si tú tienes 50 millones de utilidades, ¿ya?, pero quieres hacer una nueva planta de 70 millones de dólares para mejorar tus ingresos futuros, mejorar el negocio, entonces prestas 70 millones, tienes que prestar 20 millones, tienes un déficit de 20 millones, pero a nadie se le va a ocurrir que es pérdida. Tuviste 50 millones de utilidades, estás creando activos por 70 millones y para eso tienes que financiarte en 20 millones. Bueno, en el sector público eso lo consideran pérdida, porque no tratan de forma diferente al gasto, ¿no?, con la inversión, cuando la inversión es de una naturaleza totalmente distinta y es clave para el desarrollo. Y en nuestras economías, en buena hora sí lo puede hacer el sector privado, el Eurotúnel lo hizo el sector privado, pero en nuestras economías, sobre todo en los países de desarrollo relativo más bajo, de Sudamérica, Paraguay, Ecuador, Bolivia, no tiene pues el sector privado esa capacidad. Los grandes generadores de divisas son los sectores públicos, con el petróleo, con la minería en Bolivia. Entonces, el rol de la inversión pública es fundamental. Se requiere un modelo de desarrollo más endógeno, sin satanizar el financiamiento externo, siempre y cuando sea en buenas condiciones y sea bien utilizado. Además, esto nos lleva a otra conclusión: la importancia de la integración para optimizar nuestros recursos. Por ejemplo, muchos recursos son ineficientemente utilizados para tenerlos como reserva en caso de, y es populista el que está contra eso. Es como cuando tengo que
elegir entre comprar el extintor, ¿no? Ah, no, yo soy prudente, tengo el extintor en caso de incendio. Sí, pero tus hijos no tienen que comer, pues. Te pasa primero la urgencia de dar comer a tus hijos. Entonces no es tan sencillo el asunto. Lo que es claro es que con integración, por ejemplo, un fondo de reservas del sur, ¿no? Cada país puede tener menos reservas, menos recursos inmovilizados, hacer un pooling de reserva regional y tienes igual o mayor respaldo que si cada país tuviera una cantidad mayor de reservas individuales de lo que ha contribuido a ese fondo común. Entonces, esas son las ventajas de la integración. Eso es lo que se llama la nueva arquitectura financiera regional. Un fondo monetario del sur, un banco de desarrollo del sur, inclusive sistemas de compensación comercial, cruce de cuentas. No es que si yo te vendo 100, tú me compras 80, necesitamos $180 para el intercambio, una moneda extrarregional, una barbaridad. En lugar de eso, yo te vendo 100, tú me vendes 80, entonces cada uno paga en su moneda nacional a sus exportadores y págame 20 para completar. Y solo se requieren 20, no 180. No, esos son los sistemas compensados, como el Sucre, el Sistema Único de Compensación Regional. Y se podría ir después a una moneda regional. Bueno, todo eso era el diseño de la nueva arquitectura financiera regional, pero todo eso fue lanzado al techo de la basura. Jorge lo tocó el tema. ¿Cuán necesario sería en estos momentos? ¿Cuán importante UNASUR? UNASUR tenía el consejo, estoy desviando del tema, espero haber contestado la primera parte de la pregunta. ¿Quieres que profundice un poco, Alfredo? Sí, pero sí, quiero claro tocar que sí. el tema. Escuchamos, porque debemos aprender de esta dura experiencia. Debemos aprender de lo que ha pasado en los últimos años. No solo ha sido maldad, ha sido estupidez. Atentar contra la integración, como si la integración fuera una cosa de izquierda, derecha. La integración es una cosa de sentido común. Fue fundada por presidentes, gobiernos de izquierda, progresistas, pero presidentes de derecha como Álvaro Uribe, Alan García. Esto va más allá de izquierda a derecha. En UNASUR teníamos el Consejo de Salud de UNASUR y teníamos el Instituto de Salud en Río de Janeiro. Cuando fue la epidemia de la gripe porcina, enseguida se reunieron los ministros de salud de Río de Janeiro y coordinaron acciones regionales y respondimos muy bien. Se pensaba a comprar las medicinas en conjunto, lo cual abarataba fuertemente los precios. Todo lo destrozaron. Y ahora no tenemos una estrategia regional frente a esta epidemia porque no existe UNASUR, no existe su Consejo de Salud. Y ahora la respuesta a la epidemia es mover tanques, como hizo Perú en la frontera con Ecuador, para combatir el coronavirus. Estamos locos, realmente locos. Esto que nos sirve experiencia, que los que nos escuchan, jóvenes sobre todo, de izquierda, derecha, ricos, pobres, esto no es ideología, esto es sentido común, esto es, como decía Bolívar, pues, decreto inexorable del destino. La integración nos beneficia a todos. Y en estos momentos, qué importante sería esa integración, tener un espacio como UNASUR, por ejemplo, para coordinar las políticas sanitarias regionales para enfrentar la epidemia del coronavirus. Gracias, Rafael. Era más que pertinente relacionarlo con el tema de integración. Creo que Camila se tiene que ir corriendo, así que vayas otra vez a votar. Corra. Y de nuevo te damos las gracias. Gracias por estar con nosotros. No te escuchamos, Camila. Creo que tiene silenciado micro, ¿puede ser? No importa. Bueno, gracias y váyase usted a votar a cumplir con la obligación. Gracias, Camila. La última pregunta es para Álvaro García Linera y no es fácil, así que te toca una difícil. La cuestión fundamental es cuáles serán los sentidos comunes que van a salir a partir de ahora en medio de esta crisis y de esta pandemia. Así que todo tuyo, Álvaro. No es todavía muy prematuro hacer una definición de los sentidos comunes nuevos. Al menos hay algunos sentidos comunes que se caen. Quizás el principal es el que los mercados lo resuelven todo. Ese ha fracasado, ese es el que ahora se aplazó. Los mercados no sanan a nadie, no pueden tener ni siquiera un barbijo. Los mercados no tienen un solo barbijo para ayudar a la gente. Los mercados sirven para generar dinero para unas pocas personas, pero no sirven para proteger a las sociedades. Y incluso sociedades que adoraban al libre mercado y a los mercados financieros ahora andan
detrás de sus estados para ver que ellos movilicen, porque el Estado no solamente es un tema de coerción, es organización, es también legitimidad, es consenso cultural de la sociedad. Y son los estados ahora los únicos que se están encargando para proteger a las personas. Entonces yo creo que algo que sí va a salir muy golpeado, ojalá que definitivamente, pero no me atrevo a dar hacer todavía esa conjetura, pero va a salir muy, muy golpeado es la idea de que los mercados son el destino de la humanidad, que el libre mercado es el destino de la humanidad. Eso es falso. El destino de la humanidad con el libre mercado es la pandemia y la globalización del miedo y de la muerte. Es lo que estamos comprobando ahora. Entonces, ¿cuán golpeado saldrá el libre mercado? Ese es un elemento que hay que ir viendo en los siguientes meses, pero sí va a salir bastante golpeado. Otra cosa que se está consolidando como sentido común es un retorno, un regreso de los estados. La importancia de los estados para proteger a las personas, para formar consensos y plataformas de las personas en torno a algo. Quienes han llamado al distanciamiento social son los estados. Quienes están permitiendo por lo menos distribuir un poco de alimentos o tomar medidas médicas son los estados. No es la inversión privada, no son las clínicas privadas, no son las farmacéuticas, son los estados. Entonces, este es un segundo elemento clave de la época. Los estados van a retomar un protagonismo muy importante. Va a haber, ya lo mencionaba el presidente Correa, un regreso también de las economías a ser más cuidadosas en la organización de sus cadenas de suministros. Estados Unidos depende ahorita de China para tener barbijos. Europa y Alemania era la manufactura del mundo en los años 60 y 70 y ahora depende de suministros de otro continente. Entonces, esta experiencia va a llevar a muchos países a abocarse en parte al mercado interno, a cierto tipo de producción interna, a ver mecanismos de abastecimiento que no asfixien ante la probabilidad de otra pandemia, porque la probabilidad de otra pandemia va a estar presente, nadie va a poder decir que no, y entonces las economías van a tomar precaución para organizarse de mejor manera internamente, de depender en parte, pero no excesivamente, de provisiones externas, y entonces va a haber nuevamente una preocupación por mercados internos, por circuitos internos, ojalá por circuitos regionales. El continente latinoamericano debería pensar en circuitos regionales que le permitan proveerse de ciertos insumos, articular ciertas actividades productivas. Va a caer el precio del petróleo, va a caer el precio del cobre, va a caer el precio de minerales, van a caer los precios de la soya. Entonces ahora, ¿cómo continentalmente podemos reemplazar estos ingresos de dólares por unas economías más regionalizadas que nos permitan intercambiar o cruzar productos elaborados localmente? Europa va a cerrarse en parte, Estados Unidos va a hacer lo mismo. América Latina tiene que intentar protegerse regionalmente porque cada país es demasiado pequeño, es demasiado débil, es demasiado vulnerable. Entonces, regionalmente, el concepto de regionalidad puede ser que tome también un nuevo impulso, recuperando cosas que se hicieron en la gran década de los años 2002, 2003, hasta 2014, 2015, que fue la década de oro de la integración, de la pequeña integración continental, pequeña porque faltó mucho, pero al menos ya es una base que podía recuperarse. Están saliendo cosas muy interesantes en el debate mundial, lo de la renta básica, cosas que antes eran reflexiones de academia, de algunos intelectuales de izquierda, ahora ya es algo que lo comentan las personas, lo comenta la prensa, lo comentan los medios de comunicación, lo comentan autoridades. La renta básica como una especie de colchón mínimo de protección para el ciudadano en tanto ser humano es un elemento que cada país de manera
diferenciada va a comenzar a asumir, es decir, como una especie de una nueva ola de derechos sociales. Creo que el tema de la pandemia va a llevar a las sociedades, a los partidos, a las organizaciones sociales a plantearse una nueva ola de derechos sociales que no nos inmunice, pero que por lo menos nos brinde una mínima cadena o colchón de protección ante la eventualidad de nuevas enfermedades o nuevas catástrofes o crisis económicas. Es muy difícil saber cuál será la nueva configuración de la economía, pero está claro que el fin de la historia centrado en libre mercado, consenso de Washington, se quiebra ahora, se quiebra como horizonte de las sociedades, de las personas, y nos toca a las sociedades buscar nuevos horizontes propios, articulados, regionalizados. Por eso, en medio de esta tragedia, en medio de esta crisis tan dura, en medio de las muertes que comienzan a asolar el mundo, se está abriendo un momento de gran reflexión en torno al porvenir. Porque el porvenir que nos dieron durante 20, 30 años, 40 años el neoliberalismo falló. América Latina tuvo la audacia de imaginar un nuevo porvenir y lo truncaron. Pero fue la primera experiencia de un nuevo porvenir post-neoliberal. Ahora el mundo está obligado a pensar nuevos porvenires post-neoliberales que nos protejan de mejor manera, que nos den mayor certidumbre y que no nos hagan volver otra vez a encerrarnos en las casas para intentar protegernos. Esta experiencia es una experiencia muy dura, el encerrarse en la casa para sentirse a salvo. Es algo que no deberíamos volver a repetir en los siguientes años, ni menos las siguientes generaciones. Y eso pasa inevitablemente por repensar de otra manera desarrollo. ¿Está bien? Estoy de vuelta. Gracias, Dilma. Te estamos escuchando de vuelta. Estaba terminando, creo que Álvaro, su intervención. ¿Terminaste o alguna cosa más? Ahí lo dejamos. Bueno, gracias, Álvaro. Me quedo con esa última frase, o con ese último horizonte del nuevo porvenir post-neoliberal, que creo que abre mucho hacia adelante. Nos pasamos de tiempo, como no podría ser de otra manera. Son 2 horas. Sobre todo, pienso en la hora que es en Bélgica, en Rafael, que es tardísimo allá. Y le doy enormes gracias, de verdad, por aguantarnos acá, por compartir con nosotros y además en el momento en el que está, que aunque de esto nunca se habitúa uno a recibir tanta persecución judicial, política y toda. De verdad, gracias. Le damos las gracias a toda la gente que nos han seguido, que son mucha gente en todas las plataformas de Facebook Live. La idea era encontrarnos, la idea era discutir un ratito, hablar en voz alta, pero que no se acaba acá. Como bien decía Gustavo, creo, en una de las intervenciones, sigamos pensando herramientas, sigamos empujando, que creo que esto recién empieza. No es ninguna iniciativa genuina de CELAC, ni mucho menos. Más bien buscábamos el don de la ubicuidad en este momento histórico, la necesidad, y le damos las gracias a Gustavo para que sigamos empujando desde Colombia, que sé que lo estáis haciendo y mucho. Gracias, Gustavo, por estar con nosotros. Y nada, nos toca seguir. Gracias, suerte. Gracias, Álvaro. Pongo Bolivia-Argentina. Gracias a Rafael, gracias a Jorge Tallana. Gracias, Dilma, por volver, aunque tenías problemas de conexión. Gracias por estar con nosotros. Ainda tengo. Gracias. Un fuerte abrazo también a Max, que se tuvo que ir corriendo porque la gestión apremia cuando uno es vicecanciller en tiempos de COVID-19. Gracias a Camila, que también estuvo con nosotros. Y bueno, a partir de ahora tienen la página web de CELAC para seguir sumando firmas, que es seguir empujando. Gracias a todas y a todos. Y un abrazo fuerte. Gracias, Alfredo. Gracias. Qué gusto verlos a todos. Un fuerte abrazo. Gracias.